Sin duda, nosotros en una sociedad donde se nos bombardea con información. Se nos dice, ¿no?, que hay que hacer esto, hay que comprar esto, que esto es lo mejor para ti, esto, ¿no? Es como cuando conversé con un peluquero muchos años atrás en Estados Unidos y le hice la pregunta, honestamente, ¿hay tratamiento a través de shampoos, como se dice, ¿no?, en la televisión, en las propagandas, para evitar la caída del cabello? Me dijo, no. Pero como mi cabello ya se está cayendo, cada vez que pasan propaganda o comercial respecto a cómo evitar la caída del cabello con shampoo, no está bien, porque nosotros muchas veces nos dejamos llevar por eso. Nos dejamos llevar, por ejemplo, también cuando comerciales de limpieza nos dicen, ¿no?, esto que garantiza una limpieza absoluta, una limpieza profunda. Me temo que muchas veces también nosotros vivimos nuestras vidas en Jesús de esa manera. Más en base a escuchar aquello que nos llama la atención, aquello que, bueno, esto y esto, y nos olvidamos de en verdad la persona de Jesús. Porque entiéndase que Jesús sí puede y quiere hacer una limpieza profunda en nosotros. Claro que sí. El problema está en que nosotros simplemente queremos que se den las cosas. Por ejemplo, en el versículo número 31, que dicho sea de paso, vamos nosotros a estudiar la tercera parte de este pasaje, ¿sí?, que sería aprendiendo a vivir con amabilidad. Entonces, simplemente nosotros decimos y vemos en el versículo 31, quístense de vosotros toda amargura. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente decimos, ¿no ves? La Biblia dice, no hay que vivir amargado. Déjate ya de ser amargado, porque está en sus versículos, ¿verdad? Sí, pero la Biblia no simplemente dice, dejémonos de ser amargados. Lo que la Biblia nos dice en realidad es que nosotros consideremos nuestra relación y nuestra posición con Jesús. Que Él nos ha llamado para nosotros ser pueblo suyo, para algo y un propósito muy en particular, muy especial, de que nosotros podamos ser templo de Dios. Y que en ello, en el versículo, mire usted, número 22, se nos dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. O sea, necesitamos despojarnos de ese viejo hombre. Y luego en el versículo siguiente dice, renovaos, ¿verdad? Y en el versículo siguiente, ¿qué nos dice? Vestidos de Jesús. Hermanos, entienda usted lo siguiente. Nada de lo que pasa en la Biblia va a ejecutarse en su vida si usted y yo no nos rendimos a Jesús. Porque simplemente no se puede. Una vez más, permítame mencionar aquellas palabras que Jesús dijo, ¿sí?, que si no se niegan a vosotros mismos, no van a poder ser mis discípulos. ¿Qué cosa es ser un discípulo? Cierto, un seguidor, pero también entiendo ser un discípulo como aquella pieza en las manos del labrador, en las manos del alfarero, que el alfarero le da forma. Pero mientras nosotros pensemos que, bueno, yo aquí tengo un decir, yo aquí tengo que simplemente hacer lo que yo quiero. No, porque si usted hace lo que usted quiera, ya no le va a permitir a Jesús obrar en usted. No le vamos a permitir a Jesús darnos la forma que Él quiere. Por eso aquí también en Efesios, toda la Biblia es así. En Efesios también se nos dice, hermanos, tenemos que rendirnos, ¿verdad? Porque si no nos rendimos a Él,
Estas cosas no se van a dar. ¿Cuántos de nosotros queremos tener matrimonios felices? Obviamente todos. Y en el capítulo siguiente vamos a comenzar a ver, ¿no?, la preparación para lo de la familia. Y quiero ver si no ver. Tienes que amar a la esposa. Y a la esposa tienes que respetar a la esposa. Respeta. Hermanos, si nosotros no nos entregamos al Señor, eso no se dará. Y seguimos nosotros dándonos contra la pared. ¿Por qué razón? Porque eso no se está dando. Y como no se está dando, vamos a optar por otras opciones. Vamos a optar por otras opciones, porque somos nosotros así. Siempre vamos a escuchar aquello que nos parece muy agradable, como lo de la limpieza profunda, como para evitar el caer a aquel camino. Nos vamos a escuchar, sí, sí. Vamos a dejar de lado eso. No podemos nosotros vivir en el Señor, ser lo que el Señor quiere que nosotros pudiésemos ser, si nosotros no nos rendimos. Viendo acá, puse a pensar un poquito más en lo que es el mensaje, y decía ciertamente, todos nosotros queremos, ¿sí?, manejar nuestras vidas para algo mejor, con la ayuda de Dios, ¿correcto? Y decía, quizás ahí está el problema. Porque nosotros queremos seguir manejando el proceso. ¿Qué tal si mejor le permitimos al Señor manejar nuestras vidas y yo me voy a poner a su disposición? Pienso en eso lo que Efesios quiere que nosotros comprendamos. Pero a nosotros nos gustan los consejos. Esto, ser así y ser así. Y esa es nuestra sociedad también, tiene que ser así. Pero no nos damos cuenta, hermanos, que no se va a realizar eso, a no ser que se haga con nosotros una limpieza profunda. ¿Sí? Y esa limpieza profunda solo lo puede hacer Jesús. No hay otra manera. Y se nos dice aquí, en este versículo, quítense de vosotros toda amargura. Recuerda, en el versículo 26 se nos dice, el airaos no necesariamente es pecado, ¿verdad? El versículo 26 dice airaos, pero no qué. O sea, podemos nosotros airarnos, podemos nosotros enojarnos, podemos nosotros incomodarnos, molestarnos. Eso no es pecado. Porque ahora en nuestra sociedad, si alguien se enoja, está mal. Es opción. Porque nuestra sociedad quiere que todo sea positivo, todo sea mal, todo. Jesús sacó látigo. ¿Sabía usted de eso? Sí, Jesús sacó látigo. ¿Por qué razón? Porque lo que se estaba haciendo era injusto. El problema con nuestros enojos no es basado en la injusticia, sino basado más en nuestras emociones. Si estoy incómodo y algo pasa, y encima pensamos que tenemos razón, porque mira, es como lo que he hecho. Ahí sí que estaremos pecando. Si nos vamos a enojar, enojémonos en verdad por aquello que no es justo según Dios. Muchas veces, por ejemplo, ¿sí?, vemos a un hermano estar actuando mal o diciendo cosas que no son correctas y hasta lo que digo con él. Y no nos podemos, eso está mal. Porque somos malos. Somos de esta sociedad, de esta generación. No es eso. Pero sí que si alguien se molesta, si alguien se enoja, maneje las cosas, o deje que el Señor maneje las cosas en usted conforme a lo que Él dice. Oye, si yo me molesto con mi hermano y con mi hermana, ¿qué hago? Me acerco al hermano, me acerco al hermano, me acerco al esposo, me acerco al esposo.
pero no lo hacemos. O sea, no lo hacemos conforme al Señor. No lo hacemos. Y simplemente tenemos que quitarnos toda la vacuna, no se va a poder. Si en verdad desea que el Señor obre en nuestras vidas, tenemos que dejarle a Él, hermanos, gobernar nuestras vidas, tenemos que rendirnos a Él, tenemos que despojarnos de nosotros mismos. ¿Para qué cosa? Vestirnos más de Jesús. Y solo cuando nos vistamos más de Jesús, entonces sí vamos a hacer lo que el Señor nos dice. Me molesté con mi hermana, me ofendí de lo que le he dicho, hermano, voy con Jesús. Se acabó la cosa. Pero como no hacemos eso, ni siquiera entre esposos, ni siquiera entre hermanos de sangre, ni siquiera entre amigos, como no hacemos eso, ¿qué es lo que cree usted que va a estar cobijándose en nosotros? O sea, ¿quién de por sí, honestamente, quién de por sí quiere ser amargo o una persona amargada? ¿A quién aquí? Y quizás se le pone de manos, quizás hay, ¿verdad? Nosotros pensamos en eso por las películas que vemos, ¿no? O sea, ¿quién en su sano juicio quiere decir, hermanos, yo profeso de voluntario para ser un amargado en la vida? Porque ese es mi sueño. Mi sueño es ser un amargado en la vida. En absoluto. Entonces, ¿por qué razones que somos amargados? Y rápidamente miramos a nuestro alrededor. Honestamente. No. Porque, pastor, usted no sabe con quién yo vivo. Usted no sabe lo que vivo. No necesariamente. Pero lo que sí sé es lo siguiente. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? Y el Señor nos dice, mire usted, ¿sí? Si usted y yo aprendiésemos a rendirnos, usted y yo aprendiésemos a dejar de vivir en el versículo 17, como viven los que no creen en el Señor. Si usted y yo, conforme ya hemos visto, sí, en el versículo 22, aprendemos a despojarnos de nosotros mismos. Si usted y yo aprendemos a renovarnos en Jesús, si usted y yo más bien despojándonos del viejo hombre, nos vestimos del nuevo hombre, nos vestimos de Jesús, Señor, aquí estoy, tú haces la limpieza profunda en mí. A eso se va a pasar. ¿Qué cosa? Miren lo que dice, ¿sí? Quítense de vosotros toda amargura. Algo bastante interesante en este versículo, ¿sí? El orden de palabras muchas veces se colocan en razón a la forma en cómo es que gramaticalmente deben estar ordenadas. ¿Sí? Nuevamente, el orden de palabras se ubica en una oración dependiendo de cómo es que gramaticalmente deben ir. Por lo general es sujeto, verbo, predicado. Eso es lo más sencillo. Sujeto, verbo, predicado, que es lo más sencillo. ¿Sí? Pero muchas veces hay otras funciones dependiendo de qué es lo que está en la mente del escritor. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto, en este versículo lo primero que hay es el sujeto y después el verbo. ¿Cuál es el sujeto? Vosotros. ¿No? Versículo 31, vosotros quítense. Por eso es que el verbo está conjugado en esa manera. Vosotros quítense. Sujeto, verbo y después viene el verso. Pero en el original, el sujeto y el verbo están primero. En realidad, el sujeto y el verbo están casi al final de la lista de las cosas mencionadas. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué razón?
Porque el Señor quiere que nosotros veamos con mucho énfasis lo que se está mencionando de aquellas cosas de las cuales debemos quitarnos. Hace mucho daño. Hace muchísimo daño a las iglesias del Señor. Hace muchísimo daño a cada uno de nosotros. Hace muchísimo daño a las familias de la iglesia del Señor. Entiendo usted. No, usted dice, no, pero no quiero poner. Hace daño. Y muchísimo. Muchísimo daño. Pero como nosotros pensamos que sabemos más que el Señor, entonces ya no puede estar sin problemas, sin más problemas, sin más. No lo dejamos aquí. Y si el Señor lo pone en orden a esto delante de énfasis, esto es preocupante y es muy necesario. Y lo es. Y se nos dice en ese sentido, sí, respecto a la amargura, no solo la amargura, sino dice toda amargura. Toda amargura. Muchas veces jugando digo a las personas que tienen cara de pocos amigos, digo, tienen cara de mucho padre, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es una expresión que utilizaba mi madre, ¿no? Cuando era mujer, cuando ella enojaba, esta chica no, qué gusto. Y claro, Pablo se tocaba. Pablo se tocaba. Y se dice, tocaba. Pero no hay diferentes tipos de amarguras, una de limón, que una suerte de la toronja. No se refieren. Si en absoluto, por más pequeño que sea la amargura, trátala en Jesús. Por más mediana que sea la amargura, trátala pero en Jesús. Por más fuerte que sea la amargura, trátala pero en Jesús. Tenga que ninguna de ellas nosotros por lo general la manejamos en Jesús o la tratamos en Jesús. Por eso es que decía, muchas veces nosotros queremos manejar nuestras vidas con ayuda de Dios. Hermanos, no vamos a llegar mucho. Cuando le permitimos más bien al Señor, ¿sí?, manejar nuestras vidas, nosotros más bien dándonos a esa su voluntad, las cosas van a resultar. Porque eso es lo que se expresa. Toda amargura es el estado de la mente irritable que mantiene a la persona modesta o pleitista con rostro de amargado y palabras venenosas. Esta es productora de maldad. No, yo no dejo ahí, no es así, hermano. Es productora de maldad. Y dicho sea de paso, usted y yo por naturaleza somos malos. Y encima de alimentarnos de lo malo que cree que se va a producir. No confiamos en nosotros. ¿Se acuerda usted lo que dice Proverbios en el capítulo número 3, en el versículo número 5? Yo tampoco lo sé que funciona bien. Fíjate de Jehová todo tu corazón. ¿Qué más? No te apoyes en tu propia prudencia. Eso es lo que hacemos. No nos fiamos de Dios de todo corazón como para entender si Dios me dijo esto es suficiente. Y en lugar nosotros de hacer ello, ¿qué hacemos? Nos apoyamos en nuestra propia prudencia. No voy a pasar. Y no hacemos lo que Dios nos dice. Y nos estamos equivocando. Dios quiere librarnos de amarguras. Recuerda, si como el alfarero que abre sus manos, imagínense que de pronto aparece una
una piedrita en el barro, trasladarla por el alfarero. Usted lleva las manos de Jesús, imagínese, ¿sí? Si usted de pronto dice, no, yo voy a hacer las cosas a mi manera, ¿qué falta por el trabajo del alfarero? Por eso es que nuestras vidas están como están. Honestamente. Con vosotros. No, honestamente. No estoy diciendo, manos, una foto. Ahí sí. ¿Han visto ustedes cómo nos portamos con una foto? Se acaba la foto. Pero así somos. Así somos, ¿eh? Pero vivimos de apariencia. Y pensamos que es suficiente. No nos damos cuenta, hermano, de lo que estamos perdiendo en Jesús. Porque seguimos viviendo nosotros, manejando nuestras propias vidas de esta manera. Y producto, obviamente, de la amargura, ¿sí? Que es ese estado de la mente irritable, ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos a enojar. ¡Ay, ya! Miren las palabras que se mencionan ahí. Enojo, ira, gritería. Maledicencia. Vamos a sacar más de la cosa. Usted ha herido a alguien con las cosas que ha dicho cuando estuvo gritando. Usted ha sido herido por alguien, por las cosas que se dijo cuando esa otra persona estuvo gritando. Pero ¿qué es lo que nosotros deseamos? Que cambie ahora sí. Y no nos damos cuenta, oye, el resto quizás no cambie. El resto quizás no cambie. Pero Dios sí te quiere cambiar. Lo que pasa es que nosotros más queremos que el resto cambie, ¿no? Nosotros trabajamos para que el resto cambie y no nos ponemos a disposición de que Dios nos cambie. Y seguimos viviendo. Recién después de esta maledicencia, recién aparece el perro. Fíjense. Recién ahí aparece el verbo, así que en nuestras Biblias en español está convencido a la verdad, quítense. Pero en el original está después de esa maledicencia, ¿eso lo digo? Sí, maledicencia. ¿Por qué razón? Porque el Escritor quiere que usted entienda cuánto daño hace esto en las iglesias del Señor, en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en el mundo entero. Es más, si nosotros en el mundo entero no tiene cambiar. Pero en el fondo estamos pensando que la están cambiando. Porque si esa es la manera del otro, y sobre todo si no lo puso. Y Dios nos dice, sí se puede. Es más, dice, todo esto sea quitado. Es como cuando usted coge una escoba, y comienza a limpiar aquello que está sucio. ¡La deja! No lo mete debajo del púlpito, si quiere, no importa. ¿Y cuántos de están mirando debajo del púlpito? O sea, la idea es esa, deshacer los sacrificios. La única forma es vivir, no simplemente con, no con el poder de su mente. No es. Es cuando usted deja que Jesús maneje su vida. ¿Qué dicho se le da?
Desde el comienzo del libro, eso es lo que se nos está diciendo. Cuando ustedes no dejaron que yo maneje mi vida, ¿cómo eran? Muertos, delitos y pecados. ¿Cómo eran? No era un pueblo de Dios. Desde siempre. Por eso déjenme a mí trabajar en sus vidas. Y grande es la obra que Dios es. En matrimonio, por lo menos, estamos planteando la plata. No. Simplemente se haga. O sea, pues en todo caso. Es cierto. Porque por ti yo soy amargado. Hace poco estuvimos todos los días jueves con mi promoción, salimos a hacer tipos de acá, de la mañana. Por eso es que los jueves así como los devocionales están. Quisiera tenerlo la noche anterior, pero como que no me sale, no me sale. Mi mente está como pero tarde. Entonces, ¿qué vamos a jugar un juego? Y un amigo llegó bastante tarde al juego. Digamos que nosotros comenzamos a 7:30, llegó como a las 8. Y a las 8:30 hemos estado terminando, vamos. Y este amigo dijo, no voy a jugar nada. No voy a jugar nada. No, pero es mejor quedarse acá, tiene que regresar a la tóxica. Estamos en una onda de así vivimos. Así vivimos. Hace rato, por ejemplo, escuchó a la hermana Camila, agradeció porque el hermano Renato se fue de viaje. Y agradeció a Dios todavía. Qué fácil es sacar la pobreza porque así. No, eso sí, el problema no es que no lo sepas. El problema es que no nos estamos viviendo. Por eso es que iglesias nos llenan de problemas. Porque manejamos las cosas a nuestra manera. Y nos estamos echando la culpa, no, que por su culpa. Es nuestra poca rendición a Jesús. Y dice al final del versículo 32, obviamente, quítese toda malicia. En este caso es el término genérico de maldad. La raíz de todo lo antes mencionado en este versículo. Pecado, maldad en general. No hay forma de que usted y yo nos quitemos de ello a nuestra manera. Es imposible. Solamente cuando condenamos a Jesús y lo que Jesús nos enseña. No que el tiempo sana toda herida. No es así. No que el tiempo cura todo. Pero una ley de Jesús. Si hacemos las cosas. Cuando hacemos las cosas en Él, y para Él, obviamente, viene lo que dice en el versículo 32. Antes, ser benignos, unos con otros. Bíblicamente hablando, entiendo usted, no hay familia más fuerte que la familia de la fe en la iglesia del Señor. Por lo general, nosotros vivimos más de lo que escuchamos en nuestra sociedad. Y nuestra sociedad, ¿qué es lo que nos dice? No hay cosa más importante que la familia. Y ciertamente es importante. Jesús nos dio ejemplo, de hecho. Jesús nos dio ejemplo, ¿no? Cuando dice que lo vinieron a buscar a su madre y sus hermanos,
Oye, tu papá, mira. Oye, tus hermanos, pesaron. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Mirando lo que estaban a su alrededor. He aquí, hermano, hermano. Entonces, debemos dejar de lado los amigos. No estamos hablando de eso. Pero lo que sí estamos hablando es que lo primero en nosotros debe ser el reino de Dios. Eso es todo. Pero como nosotros queremos, insisto, manejar nuestras vidas, vamos a hacer la esta manera. Solo queremos que Dios lo bendiga. Porque sabemos, hermanos, estamos en algo. Por eso necesitamos entregarlo. Entonces, una vez que nosotros le permitimos al Señor trabajar eso en nuestras vidas en el versículo 31, vamos a ser benditos unos con otros. Nuestros hermanos y hermanas. Recuerden, esa es una carta a la iglesia. O sea, no es una carta en la cual está diciendo, haciendo esto vas a poder ser rico con todo el mundo. Y no estoy diciendo que no, pero lo que sí estoy diciendo es una carta dirigida primariamente a una iglesia. Esta es la forma como en iglesia deben convivir. Antes de venirnos, nosotros como hermanos, a veces ni nos interesa qué está pasando con nuestros hermanos. Sobre todo cuando no venimos, ¿qué pensamos? Estamos excusados de hasta averiguar qué está pasando con la iglesia. Si además estamos equivocados. Porque eso no es iglesia. Iglesia es la que el Señor maneja. Y si le permitimos al Señor manejar nuestras vidas, Él nos va a hacer comprender lo cierto. Mis hermanos y hermanas en Cristo. Antes entendimos. La verdad es llegar a ser, porque nosotros no somos, por naturaleza no somos. No, yo sí soy malo, yo sí soy bueno. ¿Qué yo no deseo mal? No. Por eso es que tienen que llegarse, porque por naturaleza ustedes no son. Y para que lleguen a ser, tienen que ir a través de Jesús. Yo creo que muchas veces, honestamente, ni idea tenemos la intensidad y profundidad de lo que significa ser benignos. Y lo hacemos simplemente en base a cómo el resto sociedad. No dejan de ser benignos unos con otros, misericordiosos. Palabra interesante esta palabra, misericordiosos. Compasivo significa tener buenas entrañas. Y usted dirá, mujeres por haber dado a tus hijas y tienen una entraña más fuerte que los guardan, pero ¿cómo que por una cosa? Tiene que ver con órganos internos, los cuales, dichos de paso, eran consideradas como el asiento de la emoción e intención. Esa pasión. ¿Qué me importa? Ojalá se lo buscaba y se lo buscaba. Asunto de ellos, tengo mis propios problemas. Y es el más de lo que usted y yo necesitamos, hermano, de carne, Señor de Dios. Y mire usted lo que dice acá. Perdonándonos unos a otros. Si no le permitimos a Dios manejar por el versículo 31, porque no nos estamos perdonando.
no manejar esa emoción. Y usted tiene una vida, si me permite el atrevimiento, desgraciada, ¿sí? ¿A quién no echa la culpa? A otros. Cuando el Señor nos dice, no, porque no me estás permitiendo manejar tu vida. El Señor nunca nos ha ofrecido que todas las cosas van a salir como nosotros queremos. Nunca nos ha ofrecido. Pero lo que sí nos ha ofrecido es lo siguiente: que todas las cosas van a salir como Él. Y dentro de ello nos ha dicho, oye, mira, yo quiero que tú produzcas ese fruto del Espíritu que es paz, amor, gozo, cosas con las cuales por lo general nosotros no convivimos, sino más convivimos como amargura, histeria, ira, chisme, quejas, todo lo que nos sirve. Más no lo que nos edifica, porque recuerden que eso es lo que se nos dice, ¿no? En el versículo número 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. No le dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Esos son los beneficios. Para ello ustedes necesitamos alimentarnos, necesitamos escuchar, necesitamos obedecer, necesitamos nosotros ser personas de decisión. Y que pidamos perdón si no lo hacemos. Mira lo que nos dice en el versículo 32, perdonándonos unos a otros. Esto es ejercitar gracia para poder perdonar aún sin merecimientos. Siempre es así. Y usted dirá, pero, pastor, yo no lo siento. No, que no se trata de sentir. Que no se trata de ser más como Jesús. Por eso es que dice al final, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Yo he escuchado en iglesias hasta decir a pastores, decir, oye hermanos, si hay problemas entre hermanos y no lo pueden arreglar, los unos que se sientan a un lado y los otros que se sienten al otro lado, y sigamos adelante. Eso no es iglesia. Pero muchas veces eso pasa en iglesias, bueno, ahora eso pasa en iglesias. La idea es que predicamos a Jesús, manejamos nuestras vidas, nosotros atentos a Él, ser nuestros esposos. Ojalá que podamos ser la iglesia que Dios quiere nosotros que pudiésemos ser. Termino con el capítulo 2, versículo 21. Escribo 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, entre vosotros, esta iglesia, también sois juntamente edificados con el propósito de que sean morada de Dios en el Espíritu. Eso es lo que Dios quiere. No, iglesias no nos están preparando efectivamente para ser nosotros los mejores ciudadanos que pudiesen haber. Iglesias están preparándonos con la dirección del Espíritu Santo para nosotros ser los mejores hijos de Dios que podamos ser.
definitivamente eso va a ser bendición también para ustedes. Pero no nos equivoquemos, no nos distraigamos, entendamos, Señor, ¿qué quieres? No ponemos todo lo que quieres. Padre, gracias, Señor, por este gran amor que tienes para con nosotros. Gracias por Jesús. Gracias por tus santos. Porque en Jesús, Señor, nos has perdonado. Y en el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros con el propósito de que podamos ser aquellos que Dios quiere nosotros. Como se mencionó anteriormente, el problema no es falta de información. El problema es falta de devoción. El problema no es falta de poder, Señor. El problema es falta de atención de nosotros. Ayúdanos a ser de nosotros pudiésemos ver para que gloria de nombre para eso. Y que en ello podamos ser de bendición unos con otros. Y siendo de bendición unos con otros, podamos también ser una iglesia que toque nuestra mensajeros. Muchas veces, Padre, en nosotros como nosotros somos diferentes, nadie dice como nosotros. Ayúdanos, mi Señor, de Dios. Perdónanos de nuestros padres y pecados en el nombre de Cristo, que pedimos nosotros favor. Amén. Vamos a empezar el himno 294.
palabras que entendemos tan poco, que mientras nosotros no nos entendemos totalmente, no vamos a hacer las cosas que no hay que hacer. Por ejemplo, quizás algunos de ustedes están pensando, entonces tengo que rendirme a Jesús por mi matrimonio, tengo que rendirme a Jesús por mi familia, por mis hijos. No, ya está perdiendo. Porque no lo está haciendo por Jesús. No por Jesús. Porque simplemente Él obedece y sin Él usted está en nada. Usted y yo no necesitamos. Si nos despojamos de nosotros para renovarnos y nos vestimos de Él, hagamos porque Él se lo hizo y usted no. Lo contrario, si usted no ve los resultados que usted quiere, se va a decepcionar. Somos personas que entendemos desde dónde nos ha sacado Jesús y hasta dónde nos quiere llevar Jesús. Que en ello simplemente entendamos que perdóname por querer manejar mi vida y no lo por tu bendición. Así es para que tú manejes tu vida conmigo, Señor. Quizás haya alguien en esta mañana entiende la persona de que se está en el brazo, estoy hablando acá. Porque me paso mi desgracia es por culpa de Dios. Pero seguro que si usted fuese la única persona que viviese en este mundo, posiblemente más amargada usted viviría que con personas alrededor de usted. Porque no tengo ayuda, solo tengo desesperación. Usted y yo necesitamos a Jesús. Quizás haya alguien en esta mañana que, entendiendo este mensaje, también entiende yo sé que soy salvo por la gracia de Jesús, yo sé que soy miembro de esta iglesia. Yo sigo manejando vida de manera que sigo tostando contra la pared. Y le echo la culpa a todo. A la iglesia, ¿por qué la iglesia tiene que ser así? En mi caso, ¿por qué tiene que ser así? Mi condición, ¿por qué tiene que ser así? No que yo se problema, Señor. Jesús. Que no lo esté dejando manejando. Y hoy yo te quiero decir eso. Alguien que quizás quiere decir a Jesús, Señor, Padre, perdóname, Señor. Ayúdame a dejar de estar echando la culpa de mundo alrededor mío. Ayúdame a entender que culpa es yo no permití que me manejara como tú me quieres dar y me dices eso. Entregamos las vidas de Jesús. Cogemos de nosotros que no vemos de ti. Estamos, lo vemos, Señor, estamos. Vamos a dirigirnos al Señor en oración, en oración, por favor. Mano grata, Padre Santísimo, gracias, Señor, por el servicio que hemos tenido, lo que estamos teniendo el día de hoy, Señor. Gracias por la bendición que significa siempre, Señor, poder congregar. Gracias, Señor, porque ya de por sí somos bendecidos, Señor, por gracia tuya, Señor, el poder tener una iglesia en la cual congregar, el poder tener hermanos, Señor. Gracias porque definitivamente, como se dijo hoy, Señor, no hay vínculo más poderoso, Señor, que la sangre de Cristo. No
relación más fuerte que ella, Señor. Ojalá entendamos eso, entendamos ello, Señor, y podamos en función a eso poder, Señor, ser un testimonio entre los hermanos, poder buscarte, Señor, en nuestras vidas, y que entendamos que no hay mejor forma de amar, Señor, a los hermanos, a la iglesia, aún a nuestros amigos, a nuestra familia, Señor, que obedeciéndote, Señor. La mejor forma en la que vamos a demostrar amor, o incluso al mundo, Señor, que vamos a poder intentar hacer algo respecto a la sociedad, es rendiendo nuestra vida a ti, Señor, es entregándote nuestra vida, es siendo cada vez más llenos de ti, Señor, que como fruto de esa comunión contigo, con mi Padre, podamos ser ese testimonio, Señor, que tú deseas que seamos en el mundo. Te pido perdón, Señor, porque definitivamente estamos muy lejos de esa verdad, Señor. Como individuos, como iglesia, estamos muy lejos, Señor, de ser ese testimonio que tú deseas que seamos, Señor. Perdón, Señor, porque muchas veces decidimos vivir en función a lo que nosotros queremos, en función a lo que nos gusta, a lo que nos es más cómodo, Señor. Ayúdanos a entender que deberíamos vivir, Señor, solo en función a tu voluntad, Señor, a lo que tú nos enseñas, y buscándote agradar en cada uno de los aspectos de nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por este momento, por los hermanos presentes, por el pastor que ha caído en el estudio. Ayúdanos, Señor, que el resto del día, en la sesión también, puedan ser, Señor, de tu agrado y de edificación para la iglesia. Todos sus favores te pido en el santísimo nombre de ti, Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Hacemos sesión en un ratito. ¿Cuántos minutos? 20 minutos, creo que.